les paso la palabra a ustedes. Iniciamos entonces el panel llamado, este panel es el segundo de la mañana, se llama Temas Pedagógicos y Generales. Generales no en el sentido de los generales de los que habló acá Carlos Arturo, sino de la generalidad. Muchas gracias, Esta profesor. mesa la coordina, qué Bueno, ganas de hablar que tiene y me parece muy bien, y por otra parte es bastante característico suyo, para bien lo digo. Esta mesa la coordinan la profesora Javiera Robledo Thompson, por ahora de la Universidad Católica de Chile, pero esperamos que también prontito pueda, porque ya está trabajando conmigo en la Universidad de Chile, y José David Pelec, tiene su proceso. tiene su proceso. Bueno, vamos a procesarla entonces. Y José David Belequi Ayala de Colombia, la Corporación Universitaria de Colombia. Adelante. Adelante, profesor, ya que yo soy demasiado buena para hablar, Bueno, dejo al es colega Tele. un placer dar la bienvenida a la charla del profesor José Ramón Narváez. No lo veo en el público, de manera que pasaríamos un segundito que voy a verificarlo, pero no lo veo en el público, no está. Pasamos a Marisol. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la profesora Marisol Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con su charla hacia el encuentro de los textos. Bienvenida, profesor. Muchas gracias. Eh, bueno, este es un trabajo que empezó hace mucho tiempo y sin saberlo en realidad, y fueron unas palabras del profesor Ricardo las que lograron que todo en la cabeza se confluya y encuentre una forma. Un día, en un momento, me abordó un poco la pregunta sobre qué es un buen lector, qué es una buena lectora, ¿no? Y entonces empecé a explorar en internet y en algunas fuentes y las respuestas eran eh, muy medibles, ¿no? Ser un buen lector implica dedicarse tanto tiempo a la lectura, leer tantas veces al día, acumular tanto número de libros, ¿no? Y de esa manera, digamos, la carrera es inabarcable, inagotable y siempre estamos, digamos, en un punto de partida. Pero dentro de esas lecturas me encontré con un libro muy concreto, que es de una escritora argentina, se llama Laura de Betach. Es una escritora que escribe cuentos infantiles y que ha trabajado siempre con docentes de primaria, docentes de secundaria, y tras leer su libro, que se llama El camino, La construcción del camino lector, bueno, se vinieron muchas ideas a la cabeza, ¿no? Laura de Detalle, a diferencia de estas consultas que una hizo en internet y estas respuestas que recibió, empieza su libro con tres preguntas. Dice, ¿hemos escuchado cuentos? ¿Tenemos palabras que no escribimos nunca? ¿Cuál es la palabra propia? Y entonces plantea que el camino de un lector es un camino que no es recto, que no es unidireccional, que va y viene, que es un tejido de textos, algo que todos conocemos, evidentemente, pero que cuando alguien lo lee en un papel toma otro sentido. Y Laura de Versace dice que cada uno de nosotros tiene un equipaje de palabras, de sonidos, de aromas, de lecturas, de ritmas, y todo eso hace al equipaje y digamos a la mochila que cada uno tiene en su calidad de lector. Y ese equipaje da sentido al imaginario de cada persona. Y ese imaginario dialoga con un mundo interno y un mundo externo también. Laura de Betach nos dice que no existen lectores sin camino, aunque muchos no lo sepan, que todos tenemos textos internos, ¿no? Y justamente menciona esto, habla de que somos textotecas vivientes. Dice que hay muchas lecturas que tenemos y que son dejadas de lado porque no resultan sistémicas en la academia, evidentemente. Y hace un ejercicio muy interesante en su libro, ¿no? Hace una redacción, es un texto largo, complejo, por demás, pero ese texto está mechado con comentarios de Mafalda,
con comentarios de Carlitos Balá que los argentinos vamos a conocer, ¿no? Entonces intercala esas frases conocidas por todos, por la cultura popular, y es un ejercicio que de alguna manera nos hace ver qué textos internos tenemos y qué desconocemos o no reconocemos. Dice que el camino implica contar con espacios internos y disponibilidades abiertas al diálogo con el afuera, que hay que hacer este ejercicio de las relecturas de nuestros textos internos y la importancia de generar vasos comunicantes entre la academia y esos textos. Que pasar por esos textos internos implican regresos físicos y anímicos, porque son esos textos que se nos graban desde muy temprana edad, en donde surgen fuentes afectivas, vinculares, ¿sí? De la relación con un otro y de cómo concebir al otro también, ¿no? Y esta mención que habla esta mención que hace referencia sobre las textotecas internas me hace acordar también a una frase de Simone de Beauvoir que tiene en la Mujer Rota, cuando ella dice: me divierte quedarme frente a la hoja en blanco esperando que las palabras salgan. Y ahí es donde pongo a trabajar mi cerebro y las palabras empiezan a surgir. Entonces creo que es parte de este ejercicio que nosotros también dentro del aula podemos hacer nosotros mismos como docentes cuando estamos en ese rol, como alumnos cuando nos toca estar en ese rol y en diálogo justamente con los alumnos. Nos dice que esos textos dan sentidos y que van construyéndose en la vida cotidiana. Y paradójicamente, en este ejercicio que estaba haciendo para la elaboración de esta presentación, me encuentro en la página de Naciones Unidas, en un apartado que conmemora el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y Naciones Unidas impulsó un ejercicio que abarcó a ciudadanos de muchos lugares del mundo, para justamente preguntarles qué son los derechos humanos, ¿no? Y el ejercicio nos muestra que hubo gente que dijo que la dignidad es ser humano con todos los seres, que el acceso a la justicia es importante porque creo que todo el mundo merece la oportunidad de ser escuchado y que se trata de hablar sin miedo. Entonces Naciones Unidas lo que hace justamente es vincular esas referencias con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un, digamos, ejemplo concreto de cómo los textos internos de cada uno de nosotros dialogan con los conceptos vinculados a los derechos humanos. En ocio y conciliación de la vida familiar y laboral, hubo una persona que dijo: quiero tener la libertad de explorar y disfrutar de la naturaleza, caminar, acampar o escalar con los seres queridos, practicar deportes y hablar con los amigos, ¿sí? Lo afectivo, lo vincular, aquello que nos da una pertenencia con un lugar y con un otro. Y esto se refleja puntualmente en el artículo 24 de la Declaración Universal, que dice: toda persona tiene derecho al descanso y al ocio. Es decir, hay una forma de resignificar estos artículos en una vida cotidiana y práctica. Laura de Betach finaliza su texto, o en realidad, digamos, como una de sus conclusiones, diciendo que los textos internos constituyen pisos sobre los que se van a vincular otros textos de manera cotidiana. Y me parece que de ahí la importancia, digamos, de traerlos a la discusión, al intercambio y a la forma de construir un diálogo. Esa práctica, esa cotidianeidad, que también en su momento Eleanor Roosevelt mencionó cuando se refirió a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Cuando dijo: después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos? En pequeños lugares cerca del hogar, tan cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de cada persona, los barrios en los que habita, la escuela a la que asista, la fábrica, el campo o la oficina en la que trabaja. Tales son los lugares en los que cada hombre, cada mujer y cada niño busca justicia, igualdad de oportunidades. A menos que estos derechos encuentren su significado allí, tienen poco significado en cualquier otro lugar. Por eso, Ricardo, celebro que FICDER sea un espacio que une estos textos, une los textos internos con los textos académicos y hace que no solamente se encuentren entre ellos, sino que cada uno encuentre sus propios textos internos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Ahora vamos a continuar con don Óscar Ignacio Losetti, de la Universidad de Buenos Aires, con su ponencia La presencia de la medicina legal en las expresiones artísticas. Algunos ejemplos en relación al ámbito del derecho. Sí,
Estoy conectado. Buenos días. Buenos días. Quisiera ver si me permiten compartir pantalla. Sos coanfitrión, Oscar, así que podés hacer lo que quieres. Bueno, muchísimas gracias. Sé que son 10 minutos y vamos a iniciar con la presentación. Como bien dicen, bueno, yo soy médico, soy el profesor titular de Medicina Legal de la UBA y siempre, bueno, la idea es mostrar estas pequeñas cosas que se dan en la vida cotidiana, en la cual la medicina legal tiene injerencia y en la cual vamos a ver que encontramos en cualquier expresión artística la medicina legal, respetando lo que es el contexto temporal, donde el artista crea una obra donde nosotros, como médicos, legistas, directamente la descubrimos. Por supuesto, sabemos que el artista no utiliza la medicina legal para su obra, sino que podemos llegar a encontrar elementos que nos orienten, como este. Vamos a hacer un rápido pasaje sobre qué es la escultura, esta muy conocida de Laocoonte y sus hijos, en la cual vemos que interviene una serpiente, en la cual tiene un efecto de la medicina legal que interviene en lo que es la misma constricción que produce el cuerpo del animal, pero observamos que lo está mordiendo, como en este caso, y vemos también la muy conocida muerte de Cleopatra. Si bien nadie supo de qué se trata ese áspid en lo que es toda la ecología o zoología que existe en Egipto, lo cierto es que muchos dicen que es una cobra. El tema es que la muerte por una mordedura de serpiente no es algo inmediato, sino que se desarrolla, es una muerte muy cruel, sin tratamiento, muy lenta, puede llegar hasta 24 o 48 horas en producirse la muerte, cosa que no es así como se ve en la pintura, uno lo puede imaginar. La serpiente muerde una de las mamas de Cleopatra, eso sí al menos aparece como más o menos documentado. Esta es otra escultura donde vemos titulada, es un guerrero celta, un galo herido, donde se observa la lesión por la espada a nivel del hemitórax derecho, donde seguramente el arma ha impactado a esa altura en el hígado y o en el pulmón o en ambos a la vez, produciendo una muerte que tarda unos 20 o 30 minutos promedio. Como no es la muerte enseguida, pero se ve el gesto y el sangrado que tiene a nivel del mármol. Hay muchos suicidios en lo que es la pintura, sobre todo, bueno, la medicina legal en el área de lo que es la tanatología ve la muerte. Este es el suicidio de Séneca. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas incongruencias, porque no se ve directamente dónde se corta las venas. ¿m? Aquí pareciera que hubiera una lesión. Lo mismo que no se ve el sangrado. Uno no es que lo haga de un espíritu crítico, simplemente es para... No soy el más indicado para criticar a un artista, pero sí al menos ver que algunas incongruencias aparecen en la medicina legal. Esta es la muerte del suicidio de Petronio, que también se corta las venas, inmortalizado en la película Quo Vadis, donde Peter Ustinov hace de Nerón, donde tenemos aquí la imagen icónica de la misma. De lo que es la medicina legal tenemos, bueno, lo que es, obviamente no voy a hablar en el ambiente jurídico de leyes, pero bueno, de lo que es el femicidio, acá tenemos esta obra de Frida Kahlo, donde se habla de unos cuantos piquetitos, donde se produce la muerte, el femicidio de una mujer. Tenemos la muerte de Marat, donde interviene también el arma blanca, y vamos a ver algunos detalles interesantes, donde vamos a encontrar que el autor, si bien todos sabemos que esto es 1793, lo mata Charlotte Corday, de los girondinos, y acá tenemos manchas de sangre a nivel del papel, la mancha de sangre en el cuchillo homicida. Vemos que desde el punto de vista criminalística hay elementos bastante interesantes. Esta es la muerte de Holofernes, donde Judith y su asistente en esta pintura de Caravaggio lo degüella con su propia espada. Es evidente que para que dos mujeres puedan matar a un hombre de esa talla, de esa constitución física, esa complexión, va a necesitar que éste encuentre sus sentidos deprimidos. Y eso lo da por el alcoholismo en el cual le indujeron a beber y de una manera de indefensión pueden
hacer esta sección en su propia espada con el cuello. Ven, estos chorros de sangre son bastante realistas de lo que es la sección de las arterias carótidas. La pintura más relevante de esta, si bien una profesora va a hacer uso después de la palabra respecto de lo que es Artemisia Gentileschi, yo obviamente, por una cuestión de respeto, no me voy a extender en ese tipo de consideraciones. Lo que sí vemos es esta obra que es Judith degollando Holofernes, también de la pintura italiana, del Renacimiento tardío, Artemisia Gentileschi, donde vemos muchísimos datos de interés de cómo lo sujetan y vemos sobre todo al que le interesa la criminalística en la escena del hecho, se puede observar muy bien el chorreo de la sangre del cuello lesionado de Holofernes que va en una posición vertical. Es sumamente interesante encontrar esto. Lo mismo, estas salpicaduras son reales de lo que es una sección de los vasos carotídeos. Aquí lo tenemos en un mayor detalle donde se ve la expansión y la salida de la sangre. Esta es la muerte de los inocentes de Rubens. Y dirán, ¿y este cuadro que puede tener de medicina legal? Y tiene muchas cosas, sobre todo, obviamente, los que se dedican en la ciencia del derecho al ámbito penal, van a encontrar algunos elementos de mucho, mucho interés. Yo les voy a pedir que miren esta mano y que miren este bebé y esta mamá de acá, que las vemos detalladas acá. La madre lo que hace es tomar el arma, homicida agresora, y van a tener las típicas lesiones de defensa en la palma de la mano. Pero lo que no se entiende bien es por qué aparecen estos cuerpos con el tinte verdoso característicos de los signos de putrefacción de más de 36 horas. Entonces, realmente, si bien están, realmente uno no puede encontrarle una explicación que sea lógica. Este es el famosísimo cuadro de Goya del 3 de mayo, conocido como los fusilamientos de mayo. Tiene muchas, digamos, pigmentaciones de acuerdo a la fuente que uno lo busque, pero vemos que es evidente que el sangrado lo ha plasmado muy bien el pintor en lo que es la expansión de las manchas de sangre, uno que está acostumbrado a encontrarlo en el lugar del hecho. Yo no quiero mostrar imágenes extrañas o que puedan herir la percepción o susceptibilidad, pero esto es real. ¿Qué más tenemos de medicina legal, leyes y las obras de arte? Bueno, este cuadro de Peter Bruegel, donde vemos la legislación en la ley de cementerios de la Cava, la cual necesitan que se encajonen los cadáveres. Acá tenemos ya todo un ejemplo de cómo se van ubicando dentro de féretros en una época tan temprana como 1562, cuando antes directamente o se ponían envueltos directamente en sábanas. Interesantísimo encontrar este cuadro de las víctimas de la peste bubónica. La peste bubónica es una infección, todos conocen 1348, el 347, la epidemia que barre con la tercera parte de Europa, lo pasan las pulgas de las ratas, es un bichito, una bacteria. Lo cierto es que produce bubones. ¿Qué son los bubones? Son los ganglios. Esos ganglios se hipertrofian ante la agresión de la bacteria y lo que está haciendo Napoleón es tocar precisamente esos ganglios aumentados a nivel axilar que tiene esta víctima de la peste. Si bien, bueno, aparecen otros elementos, pero esto obviamente es un relato, no es una clase de medicina ni mucho menos. Típicamente medicina legal, los ahorcados en este boceto de Goya, donde vemos muy bien la posición del cuello, evidentemente lo ha copiado de un modelo natural, de un ahorcado donde se ve precisamente la suspensión del mismo y la constricción por por el elemento que es una soga o el dogal, donde produce la caída del cuello, ante la mirada de este oficial. Eh, si seguimos con delitos, bueno, la violación de Lucrecia la vamos a tener en el arte, en lo que es muchas representaciones pictóricas, como este cuadro de Tiziano, ante este que es Lucio Junio Bruto, El fin de la República, en el 509, y en esta obra de Shakespeare, donde accede, la viola, y luego en este cuadro de Rustici vemos que ella, ante la ofrenda, perdón, la ofensa, se mata, se quita la vida por medio de un arma blanca y pide, por supuesto, venganza. Si seguimos, encontramos, ya les dije, no iba a extenderme mucho en esto,
porque hay otra profesional que lo va a hacer seguramente mucho mejor que yo, en lo que es el tratamiento de Artemisia Gentileschi. Y aquí vemos los cuadros de representación de Susana y los viejos, donde hay el abuso sexual por el miramiento, etcétera, donde se le amenaza con que va a haber represalias si no accede a dejar tener relaciones con ellos, que tenemos el cuadro de Guido Reni. Como ven, hay mucha producción, como este de Tintoretto, donde advertimos que ya directamente no solo es un miramiento, sino advertimos en esta imagen ya directamente el tocamiento de la mama por parte de uno de los ancianos que paradójicamente son jueces, ¿no? En lo que era la estructura jerárquica. Tintoretto vuelve a tomar el cuadro y vuelve a ver otra escena de Pablo Veronés, y también el autor colombiano Darío Ortiz en 2016 vuelve a tomarlo de una manera un poco más ayornada en cuanto a lo que sería el contexto y las vestimentas. ¿Y qué hablar de las falsas denuncias? Y las falsas denuncias, obviamente, siempre recuerden que soy médico, ¿eh? Como decían, César, recuerda que eres mortal. Bueno, recuerden que soy médico, no soy abogado. Tengo un barniz del derecho muy ajado, pero fíjense el cuento este de Borges de Emma Suns de la falsa denuncia, donde ella tiene relaciones con otra persona, con un marinero, etcétera, para poder incriminar al que estafó a su padre, algo así era el cuento, que también es una serie de televisión en Francia y en España, donde dura 54 minutos, donde se encuentra dramatizada Profesor, esta secuencia. disculpe que lo interrumpa, pero se nos acabó el tiempo. Ah, bueno, muy bien. Entonces era simplemente mostrar la embriaguez de Noé, del alcoholismo, el milagro de San Cosme y San Damián en cuanto a los trasplantes y el ejercicio legal de la medicina en el charlatanismo, en las obras pictóricas y en lo que es el elixir de amor. La última, si me permite, era mostrar la canción de Luca, en la cual habla de lo que es el maltrato infantil. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado y por la atención. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante y entretenido. Acá había caras como de horror, eso sí, en el público. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. a continuación la ponencia Damián Pizarro. Bueno, del doctor Damián Rodrigo Pizarro de la Universidad de Buenos Aires, titulada Entre el derecho y la ficción, influencias religiosas en la jurisprudencia contemporánea. Adelante. Aclaramos a querido José Ramón que no estabas cuando te llamamos. Entonces vas al final. Adelante, doctor Damián. Damián, adelante, adelante. Ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. No me figuraba como anfitrión, por eso no podía hablar. Bueno, muchísimas gracias desde ya a todos los que están ahí presentes, por siempre a Ricardo, bien, que se encarga de que podamos juntar pasiones y desde hace varios años tenemos la suerte y el gusto y el privilegio de estar compartiendo este espacio. Así que, ante todo, gracias a ellos, a mis compañeros de la mesa y a todos los otros colegas y las colegas que están aquí presentes. Bueno, acá les cuento un poco, voy a tratar de no mostrar imágenes de gente asesinada o algo, por las dudas, por la hora, así que, pero lo que sí les voy a contar un poco es de dónde viene entre el derecho y la ficción y unas influencias religiosas que estuvimos viendo últimamente en la jurisprudencia contemporánea, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente me puse a analizar o me puse a pensar principalmente en cuanto a lo que es la influencia de las narrativas sagradas y un poco cómo la ficción puede aparecer en las decisiones jurisprudenciales contemporáneas. No es que la religión sea ficción, sino, o sea, no me corresponde a mí hacer ese comentario, pero sí tal vez lo que genera el uso o lo que genera la religión al momento de ser aplicada, por ejemplo, en un contexto o en un caso judicial, como podría ser, por ejemplo, a través de un fallo judicial o una jurisprudencia. Entonces, algunos casos emblemáticos y principalmente
uno que hace poco tomó un poco o de alguna manera llegó a conocimiento de varios, tiene que ver con, por ejemplo, lo que es el caso de Bolsonaro, ¿no? Que me parece que un fallo vinculadísimo con un expresidente de un país tan importante y tan importante en nuestra región como es Brasil, bien, y que generó un gran impacto público. Esto no tiene que ver ni contra Bolsonaro, sino analizando principalmente de cómo un fallo judicial puede recurrir o puede explicitar literalmente una cita bíblica al momento de fundamentar una decisión judicial. Y justamente la idea es cómo de alguna manera puede existir una referencia religiosa y cómo puede operar esa referencia religiosa, bien, ya que a la hora de hablar de cierto marco interpretativo parece como que excede lo que es el derecho positivo, cosa que no vamos a explicar, pero obviamente si nos paramos en cómo trabaja el derecho hoy, no nos imaginamos, tal vez por estos tiempos, que con una cita bíblica se pueda resolver una problemática de Estado de Derecho o una problemática jurídica. Lo cierto es que aparece a través de algunos estudios que hemos estado hablando aquí y que hemos venido escuchando. Tuve la suerte de escuchar una disertación sobre Laura de Betach, que no sé si no será algo nuevo en estas actividades de ficción y derecho, porque la verdad es que no he tenido la oportunidad, así que me alegro mucho. Pero en este caso, tal vez la figura o la construcción de figuras redentoras, la idea del castigo, el perdón, la culpa, la salvación, y la necesidad tal vez de un relato comprensible para la comunidad, muchas veces conlleva que, bueno, expongamos este tipo de razonamientos bíblicos, que a veces carece justamente de razonamiento. Entonces, la exposición justamente que se me ocurrió fue, bueno, tal vez algunos ejemplos provenientes de ciertos ámbitos jurídicos, algunas escenas, tal vez arquetipos y, por qué no, estructuras narrativas propias del cine y de las series, que es lo que normalmente hablamos, pero que en este caso aparece un poco la figura de un juez citando o interpretando normas, pero también agregándole frases o narrativas religiosas con tal de generar una carga simbólica, ¿no? Entonces, lo cual para mí, desde este punto de vista, es un problema, ¿no? O sea, yo creo que puedo problematizar un poco la situación si pienso que debe haber límites y riesgos, debe haber límites, porque con ello hay riesgos, en la utilización de narrativas religiosas y ficcionales en la jurisprudencia, ¿no? O sea, tal vez sería gracioso encontrar que un juez diga, bueno, como hace Marty McFly y Emmett Brown en Volver al Futuro, puede ser gracioso, pero no sé si es lo más adecuado. Bueno, lo mismo puede pasar para aquel agnóstico o aquella persona que no crea en los textos bíblicos si su sentencia incluye una cita bíblica, independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? Si me ayuda o no. Especialmente entonces en contextos más plurales, más democráticos en los cuales vivimos hoy. Entonces, se me ocurre que empiezo con una pregunta sencilla. ¿Qué pasa cuando un fallo judicial está citando a la Biblia, ¿no? Hace pocos días, o hace ya un mes más o menos, conocimos un fallo con una enorme repercusión, que fue el de Jair Bolsonaro, en el cual la pena originalmente prevista fue reducida drásticamente. ¿Sí? Estamos hablando de 20 a 2 años, una cuestión así. Lo digo por las dudas si alguno no conoce el caso, ¿no? Pero más allá de la valoración política o jurídica de la situación y del caso, me interesa justamente que no es el resultado, sino el lenguaje, ¿no? El uso de una narrativa religiosa para justificar una decisión judicial. Entonces esto tal vez me lleva a otra pregunta, ¿no? Tal vez es un poco la idea de esta charla y de compartir con ustedes, hasta qué punto el derecho decide solamente en base a normas y hasta qué punto lo decide también en base a los relatos, ¿no? El derecho suele, de alguna manera, presentarse como un sistema racional, un poco lo decíamos hace un ratito. Acá el doctor Losetti hablaba de no ser un especialista, pero utilizaba a través de las pinturas la explicación de dónde él veía un abuso, dónde veía un femicidio, no digo que él lo decía, pero nos lo relataba, ¿no? Entonces, hay un sistema racional, hay un sistema técnico y hay un sistema que principalmente se presume neutro, ¿no? Sin embargo, desde hace décadas, y obviamente hay distintas corrientes como la legislación y la literatura, la teoría de la narrativa del derecho o el realismo jurídico, ¿sí? Que queridos profesores nos han enseñado en la UBA,
vienen señalando, por ejemplo, algunas posturas que son claves, ¿no? Las decisiones judiciales no solo aplican normas, ¿sí? Esto me lo decía también el doctor Ferreira en gran cantidad de veces, sino que también construyen relatos, ¿no? Todo fallo cuenta de alguna manera una historia, ¿sí? Hay protagonistas, hay culpables, hay héroes, hay villanos, ¿sí? Hay una explicación de lo que pasó y por sobre todas las cosas hay una justificación moral de por qué se decide de una manera u otra, más allá del resultado lógico, más allá de la lógica, ¿no? Entonces las narrativas religiosas funcionan históricamente como reservorio de cierto sentido, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres nos explicaban, nuestros abuelos nos explicaban a través de la culpa, a través del castigo, a través del perdón, de la redención, del sacrificio o mismo de la salvación, que debíamos tener ciertos cuidados, bien, para justamente no caer en eso, ¿no? Entonces esas categorías de las cuales estamos hablando, aunque no siempre se nombren, siguen operando en el derecho contemporáneo. Más allá de que no exista la cita bíblica, seguimos utilizando hasta la misma terminología, ¿no? Entonces, en el fallo de Bolsonaro aparece justamente una referencia explícita en el cual se habla sobre la vinculación al perdón, a la misericordia, a la proporcionalidad del castigo, ¿sí? Bueno, ¿por qué está ese texto ahí? ¿Por qué pusieron esa línea ahí? Bueno, justamente lo que se está aplicando no es el derecho positivo, sino lo que se está haciendo es reforzar simbólicamente una decisión. Esto es opinión, ¿no? No estoy diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Es mi opinión. En mi opinión, se utilizó una cita religiosa, ¿sí? Para cumplir al menos 3 funciones. Humanizar la decisión, otorgarle una autoridad moral externa a algo que efectivamente no lo tiene, ¿no? Y construir un relato comprensible para que la comunidad, principalmente, ¿sí? Los que estén leyendo el fallo, especialmente en sociedades donde lo religioso sigue teniendo un peso cultural y un peso bien sustancioso. Entonces, el juez acá no está interpretando la ley, o no solo la está interpretando, sino también narra una historia para que la sociedad la considere justa y la acepte. Entonces, acá hay un puente, trataré de apurarme en esto, acá hay un puente entre la ficción y el cine, ¿sí? Del cual venimos hablando, donde el cine de alguna manera y la ficción nos ayudan a entender mejor el fenómeno que se da en este caso, no sé, la película de Los Miserables, por ejemplo, o en Gran Torino, si quieren, un poco más nuevo, o incluso en Batman, ¿no? En El Caballero de la Noche aparece esto de el dilema de la redención o el castigo, ¿sí? Los jueces, ¿sí? Ocupan un rol similar, ¿no? En cuanto al decisor moral en todo esto, merece un castigo absoluto, hay un lugar para la misericordia, el fin justifica los medios, ¿sí? O sea, el derecho toma prestadas estas estructuras narrativas porque funcionan culturalmente. No son neutrales, pero sí son eficaces, ¿sí? Hace poquito falleció un chico supuestamente en una balacera, un nene de 12 años, que participaba del robo, era un personaje aparentemente activo en esa situación, ¿bien? Y por un lado, hay quienes hablan de que era solo un niño, y por el otro lado, la gente que post-mortem lo sigue juzgando al menor, diciendo, bueno, entonces hay que bajar la punibilidad, hay que bajar la edad de la pena. Entonces, se da esto, ¿no? De que aún después de la muerte sigue existiendo este castigo, en este caso a un menor, ¿no? Entonces, tiro un par de ideas que me parecen interesantes. La primera, el juez como un narrador, ¿no? En esta teoría jurídica se puede leer de que, por ejemplo, no sé, Dworkin hablaba sobre que el juez sobre que el juez era un autor como en una cierta novela, ¿no? Que está en cadena, ¿no? Doctor, Hay un análisis crítico que las narrativas nunca doctor, son inocentes. le quedan 17 segundos. ¡Wow! Muy bien. Bueno, entonces, para cerrar, entonces, no se trata entonces de demonizar en este caso ni idealizar estas prácticas. La pregunta no es si el derecho usa narrativas, porque efectivamente las está haciendo y siempre lo hizo, sino hacerla visible, discutirla y tal vez asumir que tiene su poder, ¿sí? La justicia también se cuenta como una historia, bien, y en este caso esta disertación ya es historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y disculpe por no haberle avisado con más de 17 segundos. Por favor, a ustedes. Pasamos a el doctor José Ramón Narváez, desde la Universidad Autónoma de México, con su ponencia Gestión Cultural para el Desarrollo de Experiencias Docentes en Derecho, Teatro, Cine y Radio. Está de co-anfitrión, Sí, profesor, está. así que puede compartir, pero está muteado. Ya creo que ya. Perfecto, ahí sí estamos. Muchas gracias y una disculpa enorme por
estos desfases, es que con los usos horarios es complicado y luego uno calcula mal y entre otros, o sea, bueno, en fin, no pierdo el tiempo. Fue un poco esa cuestión, la que me impidió estar justo al inicio de la mesa, pero ya lo resolví. También es que tenía descargado tanto el computador como el celular. Pero bueno, me aboco a lo que tengo. Me avisan, ¿verdad? Cuando ya me esté pasando. Ok, muchas gracias por la moderación. Gracias al doctor Ricardo Rabinovich por la invitación. Gracias a FICDER, que pues es un espacio tremendo donde uno viene a aprender un montón de cosas y también pues la verdad es para mí es un honor estar aquí, ¿no? Viendo cómo crece esta relación entre la ficción, el arte, las narrativas y el derecho. Yo quise arriesgarme a decir algo un poco más, distinto a lo que me ha correspondido o lo que he podido hacer en los anteriores encuentros. Ahora estoy en un tema que le llaman gestión cultural y quiero compartir esa experiencia y también pues motivar a quien quizá está por dar ese paso y no lo ha dado finalmente, ¿no? Eh, yo la verdad lo veía como algo muy difícil. ¿Qué entiendo por gestión cultural? Entiendo este trabajo colaborativo que se hace entre instituciones educativas, estudiantes de derecho, profesores de derecho y también la sociedad civil, incluso gobiernos locales, en este caso con un gobierno municipal, comunidades pequeñas, barrios, ¿no? Organizaciones, pues eso, barriales, ciudadanas, que eventualmente tienen algún tipo de programa o presupuesto para la cultura. Yo lo veía como pues algo justo eso, muy lejano y muy complicado, ¿no? Porque pues articular a todos estos actores para poder presentar en el seno de una comunidad algún tipo de manifestación artística, pues involucra justo un tipo de trabajo que no solemos hacer como profesores de derecho o como abogados, ¿no? Entonces, bueno, un poco la necesidad, porque me vine a vivir a una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, en donde pues empecé a buscar áreas de oportunidad y la primera que se presentó era un festival internacional que en una primera edición convocó a las diferentes artes. Así que fui a hablar con el Consejo de Arte y Cultura de Zacatlán, así se llama, y que todos son artistas. Ese fue el primer tema porque de alguna manera fui discriminado por cómo un abogado se interesaba por estos temas, pero, además porque era difícil que yo integrara este consejo al no ser artista, ¿no? Yo les decía que me dedicaba al análisis del cine y me dijeron que podía sumar. Yo lo que sumé en ese momento fue invitar a dos directores de cine que conocía y que tenía pues la confianza de decirles. Y los dos directores aceptaron venir porque como es una comunidad intercultural, donde pues hay estas cuestiones indígenas, les pareció interesante, pero además ellos tenían dentro de su programa como realizadores, como directores de cine, la necesidad también de hacer ayuda social, porque ellos reciben pues algún beneficio del gobierno para hacer sus películas y les convenía pues venir a dar en el caso de Rodrigo Pla, que es uruguayo, ya avecindado en México, con una filmografía tremenda. Revisen La Zona, que es maravillosa esa película. Este, Vino a dar un taller de cine. Luciana Kaplan, de origen argentino y ahora también avecindada en México, y que ganadora del Ariel, ahorita está en la Berlinale con su Tratado de Invisibilidad, también una obra recomendada, un documental sobre el trabajo del personal de limpieza, sobre todo mujeres, en la Ciudad de México. Y estas personas vinieron y con eso me pude, digamos, integrar a este Consejo de Arte y Cultura y se llevó a cabo el festival, pero yo vinculé a mis grupos de la universidad. O sea, lo que hice fue decirles, pues hay este espacio, qué quieres hacer, cómo te quieres integrar, ¿no? En ese momento fue un poco así
intempestivamente, pero ya después de un año de estar trabajando, ya lo pude hacer un poco más organizadamente, ¿no? Ahora en febrero, del 19 al 22, es el Festival Internacional de Cine Zacatlán. Ya me tocó estar como director de ese festival, convocar, pues desde el inicio, desde elaborar la plataforma. Ahora con la digitalidad es mucho más sencillo. Y ahora sí, a todos los grupos donde imparto clases en licenciatura, maestría, incluso en doctorado, los convoqué a que empezaran a realizar pues, sus propios cortometrajes y que los subieran a esta plataforma y, y, y que empezáramos a ver el modo en que se trasladaran físicamente al festival, que es lo que vamos a hacer, que eso supone pues ir a visitar a la gente de hotelería, explicarles el programa, y he tenido mucha suerte porque nos han ofrecido una habitación aquí, una habitación allá, y ayer justo el municipio nos confirmó que pues había justo un fondo que nos podía dar para la organización de este evento. Recibimos 460 cortometrajes de todo el mundo, son 13, 14 países, hay bastantes argentinos, hay bueno, chilenos, españoles son los que hay más, hay 300 son españoles. Y entonces se hizo la selección, a nosotros nos tocó hacer la selección y un jurado integrado por a los ganadores. Eh, o sea, brevemente, en qué me involucré, ¿no? En qué estoy y ya estamos pues eso, a un mes de que suceda. Pero lo que quiero comentarles es que al final de cuentas es atreverse, no es tan difícil. Digo, es un poco como lo que hacemos en la universidad, pero en otros espacios, ¿no? ¿Qué implica? Pues una programación, que es lo que hacemos casi siempre antes de iniciar algún curso, ¿no? Entregas una programación, qué es lo que quieres hacer en el año, y después empiezas a buscar fondos. Lo que yo descubrí es que casi todas los niveles de gobierno, al menos en México, tienen o cuentan con un fondo, sea pequeño o sea grande, para aplicarlo a la cultura y al arte, ¿no? Y muchas veces no saben qué hacer con eso. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, acercarse en este caso fue, por ejemplo, una agencia municipal, que es en la que yo vivo, me acerqué con el presidente auxiliar, le expliqué y logramos también convencer pues ahí a un filántropo que nos puso alimento, bueno, hicimos un pequeño festival que le llamamos Acercarte. Y ahí se exhibió cine, pero también hubo teatro, danza, ¿no? Esto, pues gracias a que también pues el consejo tiene a esos diferentes artistas que de alguna manera donan su tiempo y su trabajo para empezar pues eso, a generar cultura. Hay un tema bien interesante que es el que ayuda muchísimo. Casi todo mundo ve con buenos ojos empezar a fomentar la cultura en estos espacios. ¿Por qué? Pues porque alejas a las juventudes del tema de las drogas, del crimen, ¿no? Y entonces casi todo, si tú le dices, vamos a hacer algo cultural, la gente lo asume bien, o sea, asume como que vamos a generar un espacio de paz, vamos a hacer trabajo colaborativo, qué puede poner cada quien. Entonces ahí pues incluso la propia comunidad pone los espacios, saca las sillas, ponen una manta para proyectar la película, ¿no? Y hay otro tema interesante, los estudiantes se sienten em, pues útiles, ¿no? Profesor, le queda un minuto. Disculpe la Un interrupción. minuto, perfecto. Entonces, yo, o sea, lo voy a justo aterrizar en una especie de protocolo manual, pero creo que es un área de oportunidad nueva, ¿no? Que puede explorarse en diferentes niveles, ¿no? Porque incluso se puede hacer hasta a nivel universitario en principio, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con el Tribunal Universitario de la UNAM, con la doctora Karina Gómez Frode, que consiguió también, que se cumplen 50 años del tribunal, para mayo de este año, un pequeño recurso y vamos a involucrar a todas las escuelas y facultades de la UNAM para hacer esta celebración y a mí me toca gestionar 3 obras de teatro, entre ellas la adaptación de 12 hombres en pugna y que tienen que ver con juicios, ¿no? Entonces vamos a
a llevar teatro a la universidad y vamos a hacer esto que a todas las autoridades educativas les gusta, al menos en México, que se haga trabajo interescolar, o sea, entre estudiantes de licenciatura, posgrado, de otras facultades, ¿no? O sea, esto que llamamos multidisciplinario, ¿no? Entonces, creo que por donde le vean tiene un montón de beneficios esto de la gestión cultural. Si alguien tiene el tiempo, incluso es autodidacta, puede empezar a empaparse sobre estos conceptos, gestión cultural, y van a ver que a nivel docente didáctico les va a ayudar mucho a desarrollar proyectos junto con los estudiantes. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la ponencia del profesor Esteban Sanduchetti de la Universidad de Buenos Aires. Plataformas, subjetividad y cultura. El derecho frente a la gubernamentabilidad algorítmica. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí nuevamente, ya por tercera vez en este encuentro. Por supuesto que es un tema muy complejo para poder desarrollarlo en 10 minutos. Tampoco quisiera dar mayores afirmaciones porque me parece realmente muy difícil en términos de su actualidad, pero sí me parece una muy buena oportunidad para trabajar, sobre todo en este espacio que, bueno, muchos, especialmente trabajamos cine aquí, en este caso me ha tocado esto para poder dar otro color, quizás, o alguna otra cuestión, que tiene que ver con algunas de las problemáticas que incluso afectan también nuestra labor diaria, ¿no? Que tiene que ver justamente con la inteligencia artificial y con la cuestión de los algoritmos. En este caso puntual, el enfoque o la mirada que yo vengo a traer aquí un poco tiene el corte Foucaultiano, de los estudios Foucaultianos, sobre todo de la última parte, que a pesar de que ya tienen casi más de 50 años, siempre los logramos retomar, digamos, y con bastante éxito. Sobre todo el nacimiento de la biopolítica y seguridad, territorio y población, que por lo pronto yo en mi caso no soy abogado, pero para muchos abogados ha sido fundamental, ¿no? Junto con vigilar y castigar. Ahora bien, bueno, la hipótesis obviamente que se viene rondando hace mucho tiempo y que han trabajado autoras como Paula Bassano y Romina Barbosa, tiene que ver con que la gestión de las esferas económicas y sociales intensificó en la segunda parte de esta década del siglo XXI el uso de las herramientas digitales, que por supuesto también genera cambios en las formas de control y por supuesto alimenta lo que es una forma de racionalidad, un tipo de racionalidad. En ese sentido, digamos, como para hacer un muy breve recorrido, pensando nuevamente en Foucault, hablábamos de que principalmente las sociedades tenían características o estaban vinculadas más a una sociedad vinculada a la soberanía, sobre todo como trabaja Deleuze en el siglo XVIII, unas sociedades más de corte disciplinarias para el siglo XIX y sociedades de control a partir de 1945, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que este es el famoso trabajo de Deleuze que se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control y que también, en tándem con los trabajos de Foucault, retoma y retoma esta potencia, esta actualidad que realmente alimenta un poco nuestras mayores inquietudes y en algunos casos nuestros mayores temores en base a esta nueva subjetividad y este uso que estamos teniendo de lo que tiene que ver con estos dispositivos. Entonces, la pregunta es justamente, en este marco social, ¿cuál es el efecto que los dispositivos de inteligencia artificial están introduciendo en nuestra subjetividad? En un modo específicamente estructurado a dialogar con nosotros. Y ahí nosotros tenemos la suerte, la verdad, es que en nuestro país y en nuestra región hay muchos investigadores de primera, digamos, en ese sentido, que están trabajando todos estos temas, que son Flavia Costa, Agustín Berti, por ejemplo, o Paula Sibilia en Brasil, o Celis Buero, que son todos investigadores de América Latina que van a la par, porque muchas veces se trabaja en espejo con, o se han retomado, justamente como estamos haciendo un poco en esta ponencia,
autores europeos si se los trata de trabajar. Bueno, nosotros en este caso estamos teniendo la suerte de que hay autores latinoamericanos que trabajan en Brasil, que trabajan en Chile, que trabajan en Argentina, y que no solamente trabajan en Buenos Aires, por ejemplo el caso de Berti Córdoba, que plantean justamente la importancia de problematizar qué es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y sobre todo qué está sucediendo con los algoritmos. Entonces, bueno, creo que va a ser muy difícil que pueda llegar a los 10 minutos, pero dejaremos instaladas algunas dudas. Algunas de las preguntas que tengo en cuestión es, se ha planteado efectivamente que la inteligencia artificial viene a sustituir de alguna manera nuestras capacidades, ¿no? Ante eso hay algunas variantes o hay algunas respuestas que se dan en el mundo local que tienen que ver justamente con cómo el ser humano permanentemente ha necesitado un apoyo para trabajar, que muchas veces es traducido en una técnica o en algunos casos de la lingüística, pensándolo en el lenguaje. Es decir, el ser humano como sujeto incompleto se ha valido siempre de un objeto externo para poder comunicarse con otros. ¿Es la inteligencia artificial, en este caso, ese objeto externo, esa especie de muleta que está trabajando con nosotros? ¿Y qué efectos tiene en esta subjetividad? Si estamos en esta sociedad de control, en los cuales ya, justamente como ustedes, digamos, en el campo de la abogacía trabajan, el poder, digamos, no tiene un ejercicio más bien de castigo punitivo, ya tampoco tiene un ejercicio simplemente disciplinario, sino que tiene un ejercicio de modulación y estamos atravesados por una modulación permanente de nuestras conductas. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con este objeto que ha creado esta sociedad para que lo auxilie de manera permanente en sus interacciones con otros? Y este objeto que justamente permite, como dice Paula Sibilia, generar una conexión aislada, es decir, porque permite conectarnos con un conjunto de individuos, como en este caso lo tenemos bien clarito desde la Universidad de Maastricht, ¿no? Por ejemplo, o con algunos ponentes de América Latina, o bueno, España mismo, también nos permite este tipo de conexiones aisladas, ¿no? Donde probablemente muchos de los ponentes no estén escuchándonos o hayan dado su ponencia y estén quizás, o estén haciendo otras tareas, ¿no? Es decir, este tipo de conexión de presencia que está atravesado por un profundo aislamiento, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que está trayendo este tipo de contacto con otros sujetos? O mejor dicho, para ponerlo en términos más concretos, estas inteligencias artificiales que tienen la característica puntual de ser extremadamente obsecuentes ante cada una de las preguntas que nosotros llevamos adelante, que pretenden exponer una amabilidad absoluta, que incluso como la serie Pluribus, alguno la pudo ver, que nunca pueden llevarnos la contra por cómo están programadas. ¿Qué efectos están teniendo en nuestra subjetividad? ¿Qué efectos están teniendo en nuestros vínculos con otros a partir de nosotros estar encontrándonos en ese tipo de relaciones, ¿no? Sabemos que hay relaciones afectivas con la inteligencia artificial que se están planteando, como justamente la película Her, que ha quedado ya en el olvido y pasa a ser digamos, un retrato de época, en un retrato de ciencia ficción en solo 10 años. Entonces, la pregunta que yo tengo, o una de las preguntas que yo estoy desarrollando, que muchos estamos desarrollando, porque la verdad que no es algo individual, es, efectivamente, ¿esto está reemplazando un modo de vinculación con los sujetos? ¿Cómo está interviniendo esa vinculación que nosotros tenemos donde solamente puede aceptarse lo que el otro se plantea de una manera obsecuente, de una manera sumisa? ¿Y qué sucede cuando el otro no es sumiso, el otro no es efectivamente un obsecuente? Que efectivamente es lo que nos pasa a nosotros, digamos, en nuestra individualidad, porque tenemos una sociedad que refuerza nuestra presencia individual y que va en contra de justamente lo que planteaba Natalia con la moralidad de los romanos, que se planteaba una austeridad, que se planteaba un ejercicio del mos maiorum, o una duda cartesiana, como presentaba en otra de las ponencias claras sobre la Revolución Francesa. Bueno, aquí no tenemos duda cartesiana, no tenemos mesura, no hay ningún tipo de humildad, hay presencia, hay desborde, hay una necesidad de justamente de hacer valer la diferencia de manera permanente, de hacer valer nuestra individualidad, pero al mismo tiempo hay un diálogo que se va construyendo con tecnologías que es permanentemente obsecuente, que es permanentemente sumiso, que no nos permite o que no permite una contradicción. Entonces, esta inteligencia artificial
o estas inteligencias artificiales que están siendo desarrolladas y que están siendo atravesadas por esta gubernamentalidad algorítmica que captura nuestra atención y captura permanentemente los datos de cada uno de nosotros para seguir produciendo la acumulación de capital y para seguir justamente generando estos desequilibrios, además está operando en nuestra subjetividad y está generando estos desequilibrios. ¿Cómo construimos fraternidad, como planteaba uno de los ponentes? ¿Cómo construimos comunidad, como justamente estamos necesitando en estos momentos? Bueno, esas son algunas de las preguntas que a mí me están inundando en este momento y para no extenderme más, un poco porque ya hemos cumplido los 10 minutos, quería aprovechar estos últimos instantes para agradecerles a ustedes y agradecer un poco construir esta pequeña comunidad en el día de hoy. Bueno, muchas gracias.